hablaremos del último capítulo de este curso de Fisiología 1, que es hematofisiología y fisiología del sistema inmunitario. Entonces, empezaremos con este último, haciendo una breve introducción a lo que es la inmunología, ¿no? Sabemos que este tema es amplísimo y que ya lo van a ver propiamente en el curso de microbiología. Hay un tópico de 4 semanas estrictamente dedicado a lo que es inmunología. Para hablar nosotros del sistema inmune, nosotros debemos recordar que estamos supeditados a un ambiente que es agresivo, a un ambiente que alberga una gran cantidad de microorganismos, que son capaces de ingresar a nuestro cuerpo y provocar enfermedades, que incluso pueden generar la muerte. Entonces, si como nosotros sabemos, la mayoría de infecciones en una persona sana, una persona saludable, son de corta duración y no siempre se manifiestan como enfermedades agudas. Y esto es gracias a la función protectora de nuestro sistema inmune. ¿Está bien? Los agentes infecciosos como las bacterias, los virus, hongos, parásitos y helmintos son de cierta forma degradados, o sus mecanismos de virulencia son menoscabados por las células del sistema inmunitario. ¿Está bien? Entonces, como primer tópico de esta clase vamos a hablar de los órganos linfoides. Son órganos en los cuales se va a realizar la linfopoiesis, es decir, la producción y maduración de los linfocitos. Y los linfocitos son células fundamentales para que se ejerza correctamente las respuestas de nuestro sistema inmune. Entonces no lo olvides, en los órganos linfoides siempre se va a hacer la linfopoiesis. ¿Está bien? ¿Y qué es la linfopoiesis? La linfopoiesis es la producción y maduración de los linfocitos. Todos los linfocitos en la vida postnatal, después del nacimiento, son producidos en la médula ósea. ¿Está bien? Estos linfocitos se dividen en dos grupos. En los linfocitos T, que son los que maduran en el timo, como pueden ver acá, y los linfocitos B, que maduran en la médula ósea roja. En los órganos linfoides primarios, como se ve acá, que es la primera clasificación que se les da a los órganos linfoides en primarios y secundarios, los linfocitos van a adquirir receptores específicos para que puedan reconocer a los antígenos de los agentes extraños. Ahorita vamos a ver qué es un receptor y qué es un antígeno y todo este contenido. ¿Está bien? Pero no olvidar, en los órganos linfoides primarios, los linfocitos adquieren receptores específicos que les va a ayudar a reconocer a su antígeno. Dentro de los órganos linfoides primarios tenemos la médula ósea y el timo. La médula ósea es una estructura que se localiza en el interior de los huesos. ¿Está bien? Está constituido por agrupaciones de células pluripotenciales que tienen la capacidad de formar distintos elementos formes de la sangre, incluyendo todos los tipos de linfocitos. ¿Está bien? Y también recalcar, como señalé anteriormente, que en la médula ósea se da la maduración de los linfocitos B. Pero no olvidar, en la médula ósea se ubican las denominadas stem cells, ¿no? Las células pluripotenciales, stem cell, células pluripotenciales, que durante la hematopoiesis pueden generar distintos elementos formes de la sangre, es decir, puede generar eritrocitos, puede generar también lo que vendrían a ser linfocitos B, linfocitos T, o linfoblastos en general antes de que se diferencien.
Por otro lado tenemos al timo. El timo es este órgano linfoide que se ubica detrás del esternón, ¿no? Ubicado en el mediastino, entre ambos lados del pulmón, es justo por encima del corazón. Quizás lo recuerdan por anatomía. Y en cuanto a su estructura, el timo presenta un tejido de soporte que es el estroma y el contenido celular el parénquima. El parénquima a su vez está dividido en lobulillos que presentan tabiques incompletos. En el timo básicamente se va a dar la maduración de los linfocitos T, ¿vale? Y también se da la producción de algunas hormonas. Por ejemplo, en las células epiteliales del timo se producen una serie de sustancias hormonales que intervienen en la diferenciación de los linfocitos, la denominada timopoietina, que estimula la producción de linfocitos en la médula ósea. Entonces no olviden, el timo también actúa como un órgano endocrino. Favorece la síntesis de timopoietina, ¿vale? También favorece la síntesis de la timosina, que esta permite la maduración de los linfocitos. Entonces, no olvidar, el timo permite la síntesis de dos hormonas, la timopoietina y la timosina. La timopoietina estimula la producción de los linfocitos en la médula ósea y la timosina estimula la maduración de estos linfocitos. ¿Está bien? No olvidar ese aspecto. La maduración de los linfocitos. Entonces, esta función que presenta el timo es una función bastante compleja. Ya lo van a ver cuando lleven en microbiología el capítulo propio de maduración de linfocitos T, pero de manera resumida lo podemos sintetizar de la siguiente forma. Los linfocitos T tienen que sufrir una diferenciación funcional. Estos linfocitos T tienen que dividirse en linfocitos T ayudadores o helper, los linfocitos T citotóxicos y los supresores, no lo olviden. Entonces, si yo tengo un linfocito T, este puede ser un linfocito T helper o colaborador, un linfocito T citotóxico o un linfocito T supresor. Para que pueda diferenciarse en alguno de estos tres linajes, necesita sufrir un proceso de maduración en el timo. ¿Qué hormona estimula este proceso de diferenciación? No lo olviden, la timosina. ¿Está bien? Entonces, los linfocitos que van a salir de la médula ósea roja pueden reaccionar contra moléculas extrañas, pero también pueden reaccionar contra moléculas propias de nuestro cuerpo. Entonces, el timo tiene que destruir aquellos linfocitos T que pueden reaccionar contra nuestro propio organismo y dejar solamente aquellos que pueden reaccionar contra sustancias extrañas. Esto es lo que se le denomina selección negativa, o algunos libros lo llaman destrucción de las clonas autorreactivas. Entonces no lo olvides, en el timo también se da la denominada selección negativa. ¿Qué es la selección negativa? Eliminar aquellos linfocitos autorreactivos, eliminar aquellos linfocitos que van a reaccionar contra las células de nuestro propio organismo. ¿Está bien? No olvidar ese concepto. Luego tenemos a los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides secundarios son los que brindan un entorno en donde pueden interactuar los linfocitos. Es decir, los linfocitos, por medio de los órganos linfoides secundarios, van a interactuar con células accesorias, es decir, células que les pueden complementar su función, como las células presentadoras de antígenos, por ejemplo, que como veremos más adelante, asimismo con los mismos antígenos. ¿Está bien? Además, la presencia de los linfocitos en órganos periféricos determina que ante un posible ingreso de un patógeno a un órgano, existe una respuesta inmediata rápida, producto de que hay órganos linfoides situados estratégicamente en distintos órganos, en distintas zonas periféricas de nuestro organismo. Los órganos linfoides secundarios incluyen el vaso, los ganglios linfáticos,
y el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Acá le colocan el tejido linfoide difuso. Acá. Empezamos con el vaso, que quizás es el más conocido y quizás ustedes ya lo han escuchado. El vaso es un órgano linfoide que se ubica en la cavidad abdominal. ¿Está bien? El parénquima del vaso está constituido por lo que se denomina la pulpa roja y la pulpa blanca. Esto lo escucharon en histología, ¿cierto? La pulpa roja es la que posee los cordones de Billroth. Y los cordones de Billroth, a su vez, están constituidos por células reticulares, por células plasmáticas y por células formes de la sangre. Entonces, estos cordones de Billroth van a existir macrófagos que van a realizar la hematocaresis, ¿cierto? Por ende, es por eso que el vaso cumple un rol fundamental, porque va a permitir filtrar la sangre. La sangre llega a la pulpa roja del vaso y ahí es donde se va a poder filtrar o eliminar incluso algunos eritrocitos dañados o que presentan una morfología disfuncional. ¿Está bien? Pero en el caso de estrictamente inmunológico, lo que nos interesa es la pulpa blanca, ¿cierto? Porque la pulpa blanca está formada por agrupaciones de linfocitos dispuestos alrededor de una arteriola central. La región externa de esta pulpa blanca se llama zona marginal y presenta linfocitos B, macrófagos y células dendríticas. En cambio, los que se encuentran más cerca, más próximos, están agrupados linfocitos T y linfocitos B, los cuales van a ser estimulados por los antígenos. Está bien no olvidar ese aspecto que quizás ya lo recuerdan por histología. Entonces, a manera de síntesis, el vaso cumple dos funciones fundamentales, ¿no? Primero es la filtración de la sangre por medio de la pulpa roja. Recordemos que las células sanguíneas envejecidas, las plaquetas envejecidas o deterioradas, van a sufrir la hemocateresis, ¿cierto? Por medio de los cordones de Billroth, no olvidarlo. Y también cumple una función de defensa el vaso, porque debido a que contiene linfocitos y macrófagos, los macrófagos van a fagocitar virus, bacterias y partículas inertes, y ahí se van a producir anticuerpos frente a la exposición de un antígeno. Asimismo, recalcar que hay una abundancia de linfocitos T que van a ser activados. Es por eso que en los ganglios y vasos te ponen como activación de los linfocitos T y B. Y bueno, los ganglios linfáticos son pequeños órganos que tienen forma rellonada, ¿no? Se ubican en el trayecto de los vasos linfáticos y están distribuidos por todo el organismo. Quizás muchos de nosotros nos hemos podido palpar en la región del cuello, en la región axilar, en la región inguinal también. Histológicamente presenta tres zonas los ganglios: la corteza, la paracorteza y la médula, ¿cierto? En la corteza es inmunológicamente importante. ¿Por qué? Porque contiene linfocitos B principalmente, que están agrupados en nódulos o en folículos. Y estos folículos, a su vez, vamos a encontrarlos en dos estadios. El primero es los folículos linfoides primarios y en el segundo están los secundarios. En los primarios son los linfocitos B vírgenes, es decir, que aún no han tenido contacto con el antígeno. Y en los secundarios están los linfocitos B memoria y aquellos linfocitos que ya han tenido contacto con el antígeno y se han convertido en células plasmáticas. ¿Está bien? No olvidar eso. ¿Cuáles son entonces las funciones de los ganglios? Bueno, la de filtrar linfa, porque recordemos que se ubican dentro de los trayectos linfáticos, fagocitar sustancias por medio de macrófagos y producir anticuerpos, ¿no? Porque recordemos que los folículos linfoides secundarios presentan células plasmáticas, que son las que producen anticuerpos. No olvidar eso. Y luego tenemos los tejidos linfoides difusos, ¿no? Los asociados a mucosas. El tejido linfoide asociado a mucosa agrupa a aquellos cúmulos de linfocitos distribuidos en muchas estructuras del cuerpo.
Pero este tejido asociado a mucosas está principalmente en el tubo digestivo, en las vías respiratorias y en las vías urinarias. Y su función también es defensiva, ya que van a permitir presentar los antígenos a nuestros linfocitos de que esta forma se puedan activar. Acá encontramos a las amígdalas. De acuerdo a que las amígdalas, en función de su ubicación, se pueden denominar palatinas, linguales o faringias. Y el conjunto de todas estas amígdalas se denomina el anillo de Waldeyer, ¿no? También encontramos las placas de Peyer, que se ubican en el ilion, y también el apéndice cecal, ¿no? Que también se considera un tejido linfoide, ¿no? Y bueno, de esta forma hemos hablado de manera general de lo que vendría a ser la ubicación de estos órganos linfoides. Y había señalado quizás algún vocabulario que quizás aún no estén familiarizados, como es el de antígeno, activación del linfocito, etc. A continuación voy a proceder a definir algunos de estos vocabularios básicos. Primero es el antígeno, o también algunos lo tienden a denominar inmunógeno. El antígeno o inmunógeno es cualquier sustancia, cualquier compuesto químico que es capaz de estimular a las células inmunes, a nuestros linfocitos T y linfocitos B, y que estos generen una respuesta inmune. Los antígenos pueden ser de dos tipos de índole: infecciosos o no infecciosos. Dentro de los infecciosos tenemos los bacterianos, es decir, estructuras de una bacteria que generan una respuesta inmune. Puede ser la pared celular, puede ser un pili, una fimbrias, puede ser el ácido nucleico de las bacterias, etc. También están los antígenos virales, ¿no? Puede ser un componente de la cápside o el mismo ácido nucleico viral. Los protozoarios también presentan antígenos en su superficie. O los helmintos, ¿no? Los antígenos, por otro lado, también pueden ser no infecciosos, como los antígenos propios. En una enfermedad autoinmune, como por ejemplo el vitiligo, es cuando nuestras células inmunitarias generan una respuesta inmune contra compuestos propios de nuestro organismo. En el caso del vitiligo, nuestro sistema inmune ataca a nuestros melanocitos, y es por eso que la piel pierde su coloración, pierde el color. También puede ser antígenos de alimentos. Existen personas que son alérgicas a determinados tipos de alimentos. ¿Y esto es por qué? Porque, por ejemplo, determinadas comidas presentan un compuesto químico que actúa como un antígeno, estimula nuestras células nuestros linfocitos, y esto genera la respuesta inmune. Productos de plantas, proteínas de superficie celular, venenos, toxinas, etc. Dentro de los antígenos existe otro concepto denominado epítopo, o también denominado determinante antigénico. El epítopo es el sitio concreto de un antígeno que se va a unir a un receptor del linfocito T o a un receptor del linfocito B o a un anticuerpo. AC es un anticuerpo. BCR significa receptor de un linfocito B y TCR significa receptor de un linfocito T. Entonces, como ven en esta imagen, a ver, ¿dónde se puede apreciar con mayor claridad? Acá nomás. Acá tenemos nuestro antígeno. Y nuestro antígeno tiene dos epítopos. ¿Está bien? Dos lugares con los cuales se va a unir a un receptor TCR, a un receptor BCR, etc. En este caso, presenta este epítopo que está representado de color azul y tiene una forma esférica, y este epítopo amarillo que tiene una forma de una flecha, ¿no? Que se va a unir a este receptor y a este receptor. Entonces, este es un antígeno pequeño con dos epítopos. Acá tenemos un antígeno con 10 epítopos. Acá un antígeno con 6 epítopos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 epítopos. Repito, un epítopo es el sitio de un antígeno que se va a unir a un receptor del linfocito T, a un receptor del linfocito B o a un anticuerpo. Los epítopos también cabe señalar que existen epítopos compartidos, es decir, epítopos iguales.
Por ejemplo, las bacterias del género de Brucella y del género de Yersinia comparten epítopos. Y estos epítopos se denominan epítopos de reacción cruzada. ¿Está bien? Bueno, ¿cuáles son las principales estructuras antigénicas de las bacterias? Es decir, las principales estructuras dentro de una bacteria que generan una respuesta celular, es decir, los principales antígenos que presenta una bacteria que van a activar a nuestro sistema inmune. Bueno, en primer lugar tenemos a la pared celular bacteriana. Recordemos que las bacterias gram-positivas difieren de las gram-negativas porque las gram-positivas están compuestas por una gruesa capa de cadenas cortas de aminoácidos o péptidos y carbohidratos, lo que se llama peptidoglucano, ¿cierto? Es decir, las gram-positivas tienen una capa de peptidoglucano más grueso que las gram-negativas. Y asimismo, las bacterias gram-negativas en su pared celular presentan lipopolisacáridos, que también son potentes antígenos. Por otro lado, la cápsula también puede representar una estructura antigénica porque tiende a tener una gran cantidad de polisacáridos, que nuestro cuerpo los interpreta como extraños y genera una respuesta inmune. El pili, que son como pelitos que lo utilizan las bacterias para adherirse a la célula diana, también actúan como antígenos. Los flagelos, por ejemplo, los flagelos presentan una proteína denominada flagelina. La flagelina también es un potente antígeno. Y bueno, y los ácidos nucleicos, ¿no? Bueno, existe un concepto que se denomina antigenicidad o inmunogenicidad. La antigenicidad se puede definir como el grado de respuesta inmune que genera un antígeno. O sea, un antígeno con mayor inmunogenicidad o antigenicidad quiere decir que genera una respuesta inmune más potente. Un antígeno con baja antigenicidad genera una respuesta inmune leve o incluso nula. Y existen diferentes factores que influyen en la inmunogenicidad o antigenicidad de un antígeno. Dentro de ellos, los más importantes son los denominados factores propios del antígeno, es decir, características estructurales propias del antígeno que van a generar esta mayor antigenicidad. En primer lugar, tenemos a los antígenos de carácter extraño, ¿no? Es decir, mientras más extraño un antígeno sea para nuestro organismo, mayor va a ser la respuesta inmune generada. Les pongo un ejemplo. Si a un ser humano le inoculamos, no sé, antígenos derivados de un perro o de un caballo, no lo sé, va a desarrollar una fuerte respuesta inmune contra los antígenos de este perro, pero no frente a sus antígenos propios de sus tejidos. Cuando hablamos del tamaño, esto quiere decir que los antígenos grandes permiten un mejor procesamiento por parte de las células presentadoras. Bueno, acá les voy a adelantar algo para que puedan entender esto. Cuando ingresa un antígeno, supongo que este es un antígeno, una molécula así que tiene esta forma, esta molécula no se va a presentar tal cual como la vemos acá a nuestros linfocitos T o linfocitos B, sino que va a ser procesada por las células denominadas APCs. Existen células APC, células presentadoras de antígeno, como los macrófagos, por ejemplo, que van a degradar, van a fagocitar esta estructura y a los receptores TCR, los receptores B y C, solo le van a presentar pequeños fragmentos de todo este antígeno, los epítopos, ¿no? Para que nuestra célula T lo reconozca y ejerza una acción contra este antígeno. Entonces, un mayor tamaño molecular permite un mejor procesamiento de las células presentadoras de antígeno y por consiguiente una mejor presentación a los linfocitos. Por otro lado, antígenos muy pequeños tienden a ser inefectivos para el desarrollo de una respuesta inmune porque son incapaces no son procesados tan fácilmente, ¿no? No obstante destacar de que algunos antígenos denominados aptenos, un concepto que también lo van a ver en microbiología.
Cuando existen los antígenos pequeños denominados aptenos, que al asociarse con una proteína X, ejercen una respuesta inmune bastante agresiva. Por ejemplo, aquí encontramos a un metabolito de una planta denominada el urushiol. Está bien, el urushiol es un derivado de la hiedra venenosa. Este urushiol es un antígeno bien pequeño. Es decir, por sí solo el urushiol no generaría una respuesta inmune. Pero el urushiol actúa como un apteno, es decir, va a buscar asociarse con otra proteína para poder ejercer su función, para poder, de cierta forma, generar la respuesta inmune deseada. ¿Vale? Luego tenemos la composición química, ¿no? Las proteínas que presentan, por decirlo así, mayor complejidad bioquímica son más antigénicas, presentan mayor inmunogenicidad. Por ejemplo, los carbohidratos complejos y los lípidos son impotentes inmunógenos. Luego tenemos la degradabilidad y accesibilidad, ¿no? Esto básicamente está asociado a la presentación del antígeno. Si un antígeno es difícil de degradar, no va a generar una respuesta inmune, porque recordemos que los antígenos necesitan ser procesados por las células APC para que sean presentados a los linfocitos. Entonces, si no son degradados, nunca van a poder presentarse eficientemente un linfocito y no se generaría una respuesta inmune. Igual es la accesibilidad. Y bueno, existen otros factores, ¿no? Como la edad, el genotipo, la dosis, las vías de administración, los adyuvantes, pero eso no es tan importante en esta oportunidad. Ahora, nuestro organismo evidentemente necesita tener defensas contra estos antígenos. Necesita tener una serie de defensas. Y bueno, estas defensas se dividen en defensas del sistema inmune innato y adaptativo. La respuesta es bastante sencilla. El sistema inmune innato actúa sin especificidad, es decir, el sistema de defensa está estructurado para no actuar contra un antígeno determinado. Es decir, este sistema de defensa es un sistema generalizado. Por otro lado, el sistema inmune adaptativo es un sistema de alta especificidad, es decir, las células que participan están entrenadas para atacar un antígeno en específico. ¿Y a qué se debe esta especificidad? A que los antígenos son presentados a estas células del sistema inmune adaptativo, principalmente los linfocitos T y los linfocitos B, y estos, una vez que han tenido contacto con esta célula, dirigen toda su maquinaria enzimática a atacar esta célula en particular. En cambio, en el sistema inmune adaptativo, como vamos a ver, la respuesta es más orgánica, es decir, es general, no está diseñada para atacar un antígeno en específico. Dentro de estos sistemas de defensa tenemos en primer lugar a la piel, ¿no? Una primera línea de defensa. La piel es una barrera física y mecánica que impide la penetración de los gérmenes, ¿cierto? Por ejemplo, la piel presenta una constante secreción de sebo, gracias a las glándulas sebáceas, y esto favorece la acción de un pH bajo, un pH ácido. Asimismo, el sudor también favorece esto. Constantemente la piel también segrega enzimas perjudiciales para los patógenos invasores. La exfoliación o la descamación periódica que sufre la piel también ocasiona el desprendimiento de los patógenos invasores. ¿Vale? Asimismo, la piel también es rica en células dendríticas, conocidas como las células de Langerhans, y los linfocitos T delta gamma, que contribuyen a la protección. A ver, lo voy a anotar acá. La piel tiene los linfocitos T, no me olviden, gamma, delta, y también tiene las células de Langerhans. La célula de Langerhans es un potente presentador de antígenos. Asimismo, el estrato córneo, que es una capa de la piel, se ubica en las zonas de mayor riesgo traumático. El epitelio respiratorio también es una barrera orgánica de nuestro sistema inmune. ¿Está bien? Cuando
ingresa aire a nuestro organismo, ingresa con patógenos. Y los cilios se encargan de detener o arrastrar estos patógenos. Asimismo, las células caliciformes segregan constantemente mucos que también va a atrapar estos antígenos. ¿Está bien? También están secreciones, ¿no? Como las lisosimas. Las lisosimas se ubican en la saliva, se ubican en las lágrimas, y también los gránulos citoplasmáticos de neutrófilos y macrófagos. Esta enzima destruye el proteoglicano de la pared celular y actúa a nivel de la unión del N-acetilglucosamina con el ácido acetilmuránico, que ambos forman parte de la pared de peptidoglucano de nuestras bacterias. Entonces la lisosima es una enzima fundamental que permite destruir estos puentes que constituyen el peptidoglucano de nuestra bacteria. Y si se pierde el peptidoglucano de nuestra bacteria, la pared celular se va a perder. O sea, va a ser más fácil destruir esta célula. ¿Vale? También tenemos nuestra microbiota normal, ¿no? La más conocida son los bacilos de Dotterline que se ubican en la vagina. Esta flora saprofita compite con los patógenos que intentan crecer en este medio. Y estas bacterias modifican el pH, generalmente lo acidifican, ¿no? Bajan el pH para que no puedan competir las demás células, las demás bacterias, no puedan desarrollarse. Y también liberan péptidos antimicrobianos, ¿no? Los denominados PAMP, como la colicina. Una segunda línea de defensa, ya habíamos hablado de esta primera línea de defensa, que son las barreras físicas, básicamente. Y la segunda línea de defensa incluye las células fagocíticas. ¿Está bien? Acá hubo un lapsus, a ver, permítanme borrarlo. La segunda línea de defensa incluye las células fagocíticas. En ellas participan las células del linaje mieloide, como pueden ver. Tenemos a los eosinófilos, tenemos a los neutrófilos y a los basófilos, y a los del linaje monocito-macrófago. Acá tenemos a los monocitos y a los macrófagos propiamente dicho. En esta oportunidad vamos a centrarnos en los neutrófilos y en los macrófagos. Tranquila. El linaje mieloide incluye a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los macrófagos, quizás la mayoría de nosotros tiende a llamar a los macrófagos directamente como células de Kupfer, como las células de Langhans. Pero en realidad los macrófagos son fagocitos. Son fagocitos que su mismo nombre lo dice, tienen la capacidad de fagocitosis de partículas extrañas. Y estos fagocitos se dividen en aquellos que son mononucleares y polimorfonucleares. Los mononucleares son los macrófagos. Los macrófagos derivan de los monocitos. Bueno, acá había una gráfica que había colocado. Aquí están. Tenemos del tronco mieloide eritroide, de nuestra médula ósea. Recordamos que habíamos señalado que la médula ósea, por acción de la timopoietina, favorecía la síntesis, la linfopoiesis. Van a generar células pluripotenciales del tronco mieloide eritroide, y esta a su vez va a incrementar la síntesis de los monocitos. Los monocitos a su vez se van a diferenciar en macrófagos. ¿Está bien? Y los macrófagos adoptan nombres específicos de acuerdo a su ubicación. No lo olviden. Los macrófagos adoptan nombres específicos en función a su ubicación. Si se ubican en el hígado, se llaman las células de Kupfer. Si se ubican en los pulmones, macrófagos alveolares. Si se ubican en los huesos, osteoclastos. Si se ubican en el sistema nervioso central, microglia. Si se ubican en el vaso, macrófagos esplénicos. ¿Está bien? Sigamos.
Luego tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos, a ver, discúlpame. Se me corre este título. Ay, no. Dentro de los polimorfonucleares tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos corresponden al 60 al 65% de nuestras células blancas. Los neutrófilos tienen un tiempo de vida media corto, de alrededor de 12 horas, aunque esto evidentemente varía en función a lo que está sufriendo el organismo, ¿no? Y bueno, estos neutrófilos presentan un núcleo multilobulado, un núcleo trilobulado, y presentan múltiples gránulos que favorecen la fagocitosis. Estos gránulos se dividen a su vez en gránulos primarios y gránulos secundarios. Dentro de los gránulos primarios, nosotros tenemos a la mieloperoxidasa, a las lisosimas, a la hidrolasa ácida, a las defensinas, por ejemplo. La hidrolasa ácida, la más conocida, es la beta-glucuronidasa. A ver, aquí está. La hidrolasa ácida, a ver. Tenemos la hidrolasa ácida, dentro de la cual se ubica la beta-glucuronidasa. Tenemos a la catepsina también, que se ubica dentro de este grupo. Y dentro de las defensinas, estas son muy interesantes porque son proteínas que se ubican entre la bicapa lipídica de nuestro patógeno y interrumpen las interacciones que podría tener. Por ejemplo, esta bicapa lipídica necesariamente necesita adherirse a la célula diana que desea infectar. Entonces las defensinas, al ubicarse en esta bicapa lipídica, interrumpen esta asociación de nuestro patógeno con nuestra célula diana y de esta forma evitan que la invada. ¿Está bien? Por otro lado tenemos a los gránulos secundarios, que es la lisosima, la lactoferrina, la colagenasa. ¿Está bien? Y bueno, los neutrófilos ejercen un mecanismo de acción bastante particular. Este mecanismo de eliminación de un patógeno, de un antígeno, se realiza por dos mecanismos: mediante la fagocitosis y mediante el estallido respiratorio. Mediante la fagocitosis, entonces, mira, nosotros tenemos nuestra bacteria. Esta bacteria va a ser captada por un neutrófilo, va a ser fagocitada. ¿Está bien? Y lo realiza por medio de la fagocitosis y por medio de la explosión respiratoria, o el estallido respiratorio. Por la fagocitosis se realiza en 4 etapas, no lo olvides, en 4 etapas. La primera es la quimiotaxis. No se ve bien acá, pero dice quimiotaxis. La quimiotaxis básicamente responde a aquellas señales químicas que van a traer al neutrófilo al lugar de inflamación, al lugar donde existe la noxa, donde existe la injuria, donde este patógeno está generando daño. Luego viene la fase 2, que es la adhesión, es decir, los neutrófilos y el antígeno se van a unir, se van a contactar para desencadenar la respuesta inmune. La fase 3 es la fagocitosis. En esta fase se va a dar la ingestión de este antígeno para posteriormente llegar a la fase 4, que es la destrucción. Acá se da la fusión del fagosoma que contiene el antígeno con un lisosoma, y se da la formación de un fagolisosoma. Y este lisosoma va a descargar productos nocivos que van a destruir a nuestro antígeno. Luego tenemos al estallido respiratorio. El estallido respiratorio básicamente se da cuando la bacteria, por medio de su antígeno, va a generar que se active una enzima de superficie denominada NAT peroxidasa. La voy a poner acá. Está en el gráfico, pero para que se vea. En el estallido respiratorio, el NADPH oxidasa es la enzima fundamental, porque se va a activar producto de la asociación de una bacteria con su antígeno, y este NADPH
pH oxidasa va a formar una cadena de transporte de electrones. ¿Está bien? Con lo que a la larga va a favorecer la síntesis de especies reactivas de oxígeno, como el peróxido, que es tóxico para los microorganismos. ¿Está bien? No lo olviden. El anión hipoclorito, el peróxido de hidrógeno, estas sustancias, el superóxido dismutasa, la superóxido dismutasa también, una enzima que actúa en la formación del peróxido de hidrógeno, van a favorecer la síntesis de estas especies reactivas de oxígeno que son tóxicas para el microorganismo. Luego tenemos a los monocitos o macrófagos. Los macrófagos son células redondeadas o alargadas y que expresan numerosos receptores de superficie que incluyen proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Recordemos que el complejo mayor de histocompatibilidad, que puede ser de clase 1 o de clase 2, juega un papel primordial en el reconocimiento de antígenos, porque el complejo mayor de histocompatibilidad brinda la estructura por medio de la cual el antígeno va a ser presentado a nuestro linfocito B o linfocito T, o sea, nuestro TCR o nuestro BCR. Y bueno, esto ya lo habíamos señalado, ¿no? Los macrófagos difieren en su morfología según los tejidos y se denominan con nombres diferentes. Tenemos en la médula ósea los monoblastos, ¿no? Que aún está indiferenciado. Luego estos monoblastos entran a circulación y tienden a llamarse monocitos en la circulación. Y una vez que los monocitos se ubican en los tejidos, pasan a llamarse macrófagos en función del tejido en el que están. Por ejemplo, si hay en el cerebro, la microglia, en los pulmones, macrófagos alveolares, en el hígado, las células de Kupffer, en el riñón, las células mesangiales, en el tejido conjuntivo, los histiocytos, en el tejido linfoide, los macrófagos. Asimismo, los macrófagos son fundamentales en sintetizar las denominadas citoquinas, y las citoquinas no son más que mediadores químicos que favorecen la respuesta inmune, como podemos ver. Por ejemplo, aquel macrófago sintetizado se encarga de sintetizar interleuquina 1. La interleuquina 1 estimula los linfocitos T y también induce a la fiebre. El factor de necrosis tumoral alfa es citotóxico y también es inductor de fiebre. La interleuquina 6, inductor de fiebre, pero también promueve funciones de los linfocitos B. La interleuquina 10 regula negativamente la respuesta inmune de los linfocitos T helper 1 y promueve algunos linfocitos helper de tipo 2 y de las células B. Y por ejemplo, la interleuquina 2 estimula al linfocito T helper tipo 1. ¿Está bien? Y bueno, acá esta es es para poder ver la fisiopatología, la fisiología de la inducción a la fiebre, ¿no? Que es bastante sencilla si la vemos en este gráfico. Había dicho que nuestro macrófago puede segregar una infinidad de citoquinas. Y de estas citoquinas destaca la interleuquina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Ambos son inductores de fiebre, solo que la diferencia radica en que los de tipo 1 estimulan los linfocitos T, el factor de necrosis tumoral alfa es citotóxico y la interleuquina 6 promueve las funciones de los linfocitos B. Entonces, estas tres citoquinas son pirógenas, es decir, favorecen la fiebre. Y la fiebre genera una serie de alteraciones fisiológicas que básicamente permiten explicar los síntomas, ¿no? Por ejemplo, estimula los hepatocitos a la síntesis de proteínas de fase aguda, que actúan como opsoninas. Una opsonina es aquella molécula que se va a asociar al antígeno y va a favorecer su fagocitosis, es decir, si de esta forma, una opsonina se va a ubicar a la periferia o alrededor de este antígeno, de tal forma que lo van a marcar, ¿no? Y cuando venga mi macrófago por acá, va a ser más fácil reconocer a mi antígeno y también degradarlo. La fiebre disminuye el hierro y el zinc en la sangre, ya que algunas bacterias necesitan estos elementos como cofactores.
También estimula la proliferación de fibroblastos para la reparación de tejidos. Por la misma temperatura genera una disminución del crecimiento bacteriano. También genera una disminución del apetito porque por medio del tracto gastrointestinal puede ingresar más bacterias. También está asociado al sueño, no olvidar eso. El sueño y la inactividad conserva energía, de tal forma que la energía rescatada o la energía guardada puede ser utilizada para combatir a estos patógenos. También tenemos incremento de la activación linfocitaria, el incremento de la vía alternativa del complemento. Ya van a ver lo que es el sistema complemento, es bastante extenso, por eso no lo toco acá. Incrementa la motilidad de los neutrófilos y aumenta la carga de neutrófilos en la sangre. Bueno, dentro de las funciones del macrófago ya había señalado fagocitosis, favorece la formación de fiebre, también tiene una actividad tumoricida, ya que ejerce una acción citotóxica. En la reparación tisular, recordemos que estimula la proliferación de fibroblastos, ¿no? Y eso están estrictamente relacionados con la reparación tisular. Y una de las características principales que presentan los macrófagos es que son células presentadoras de antígenos. Es decir, van a procesar un antígeno y le van a presentar a los linfocitos para que ellos puedan ejercer la respuesta inmune. Y por último, pero no menos importante, tenemos a las células natural killer, que también forman parte de este sistema inmune innato, pero también participan en el sistema inmune adaptativo. Los linfocitos natural killer son células capaces de detectar cambios en las características de algunas células propias, que han sido infectadas o que pueden degenerarse o convertirse en células tumorales. Entonces, una vez que detecta esto, el natural killer, este va a proceder a destruirlas. Asimismo, destacar que el linfocito natural killer no posee receptor de antígeno, por eso no puede actuar de forma específica, y precisamente por este hecho de no poder actuar de forma específica se le denomina como parte de formación de la inmunidad natural, ¿no? La inmunidad innata. Bueno, antes de hablar del sistema inmune adquirido adaptativo, vamos a dar un receso de 5 minutos, por favor.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar un poco del sistema inmune adaptativo, ¿no? Habíamos hablado en primer lugar del sistema inmune natural, el cual está constituido por las barreras físicas como la piel y las mucosas y algunas células como son los fagocitos, los macrófagos y los linfocitos natural killer. Pero, como habíamos señalado, este tipo de defensa carece de la especificidad, ¿no? Y para eso nosotros tenemos a la inmunidad adquirida o la inmunidad adaptativa. Este tipo de inmunidad genera respuestas específicas contra agentes extraños. La especificidad, ¿qué quiere decir? Que esta forma de inmunidad es capaz de reconocer a un microorganismo. Se denomina inmunidad adaptativa cuando reconocemos de manera específica nuestro antígeno. Para esto, no debemos también señalar que la inmunidad adaptativa, así como la natural, no son mecanismos de defensa aislados ni opuestos. Por el contrario, ambos mecanismos actúan de manera coordinada para proteger al organismo, principalmente ante una infección. Primero en actuar es evidentemente la inmunidad natural y luego la inmunidad adquirida, pero existe una constante interacción entre ambas. En la respuesta al sistema inmune adquirido participan numerosos elementos, dentro de los cuales evidentemente los linfocitos son los principales, los cuales se pueden clasificar en linfocitos T, B, y bueno, los natural killer también participan en la inmunidad adquirida, como les había señalado anteriormente. Los linfocitos B, a ver, ¿qué pasó acá? Los linfocitos B que son los que van a generar anticuerpos, reciben este nombre porque los linfocitos B en realidad inicialmente fueron descubiertos en un órgano linfoide de aves denominada bolsa de Fabricio. De ahí viene el nombre B, por si no lo saben. Y es bastante sencillo, miren. Yo tengo un linfocito B. Este linfocito B inicialmente va a ser inactivo, ¿cierto? Posteriormente, cuando se da la presentación del antígeno, es decir, cuando
se entra nuestro antígeno, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a activar. O sea, nuestro linfocito B ahora va a ser activo. Y una vez que es activo se puede convertir en dos linajes. Puede ser un linfocito B memoria o un linfocito B, o diferenciarse en una célula plasmática, en un linfocito B plasmático, célula plasmática, que es la que va a producir a la larga los anticuerpos. Los anticuerpos también se pueden abreviar como IG, que significa inmunoglobulina. ¿Está bien? Cuando este linfocito B reconoce nuestro antígeno, se puede transformar en células plasmáticas y estas producen anticuerpos, y los demás en memoria, ¿no? Quienes posteriormente reaccionarán ante el mismo agente, porque ya el mismo nombre lo dice, de memoria significa que ya van a poder reconocerlo más adelante. Por otro lado, los linfocitos T, que se originan en la médula ósea, de manera semejante a los linfocitos B, poseen moléculas de membrana. Y estas moléculas dentro de su membrana es lo que cuenta para su clasificación. Así tenemos aquellos que presentan la proteína de membrana CD4 son los linfocitos T4, y los que presentan el CD8 son los linfocitos T8. ¿Está bien? Asimismo, los linfocitos T8 pueden dividirse en citotóxicos o supresores. Entonces, a ver, antes de esto, quiero borrar acá un lapsus. Parecer no corrió bien. Entonces, había señalado que los linfocitos T pueden dividirse en linfocitos T cooperadores, helper o citotóxicos, ¿cierto? Y esto es en función a la molécula de membrana que presenten. Si presentan una molécula de membrana CD8, van a ser linfocitos T8. O si presentan la molécula de membrana CD4, linfocitos T4. Y estos linfocitos T4 son los denominados helper, los cuales, al ser estimulados por la presencia de antígenos, van a secretar moléculas que permiten la activación e incrementar la proliferación y diferenciación de otros linfocitos T y B. Es decir, este linfocito ayuda a dirigir la respuesta inmune, de ahí viene su nombre, el helper. Por otro lado, los linfocitos citotóxicos, su función es destruir las células infectadas por otros virus o agentes. Es decir, si por ejemplo una bacteria u otro agente se introduce en una célula propia del organismo y los fagocitos no pueden destruirla, van a ir los linfocitos T8, los citotóxicos, van a romper la membrana y van a dejar expuesto al agente extraño, de tal forma que va a ser más fácil su destrucción. Asimismo, dentro de los linfocitos T8 existen los linfocitos supresores, que controlan las respuestas inmunes exageradas, ¿no? De tal forma que inhiben a algunos linfocitos para que detengan la respuesta inmune, porque si de lo contrario continúa, va a generar una enfermedad, una patología autoinmune. Bueno, acá tenemos lo que vendría a ser el proceso inicial que les señalé de linfopoiesis y cómo es que se originan las diferentes células, de diferentes linfocitos, ¿no? Parte de nuestra médula ósea se generan dos linajes, las células troncolinfoides y mieloides. De las linfoides están las células B, que pueden dividirse en células B memoria o las células plasmáticas que generan anticuerpos, las células natural killer y las células T, que pueden ser helper, regulatoria, citotóxica y memoria. Helper son las T4, ¿cierto? Las citotóxicas son las T8. Y bueno, dentro de los eritroides, las polimorfonucleares como los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, los monocitos, en circulación se denominan monocitos cuando se dan a los tejidos macrófagos. Bueno, esto es más de lo anteriormente señalado.
Los linfocitos T helper son aquellos que van a presentar la molécula de membrana CD4. Los T citotóxicos, los T8. Los linfocitos T helper son los que regulan de cierta forma o dirigen la respuesta inmune activando la diferenciación de otros linfocitos T y B. ¿Está bien? A su vez, los linfocitos T, según las citoquinas que secretan, se pueden clasificar en otros 3 tipos, ¿no? Los TH1, los TH2 y los TH0. Pero esto no es tan importante. Bueno, si desean indagar más, esta clasificación, no lo olviden, es en función a las citoquinas que segregan. Por ejemplo, los linfocitos TH2 secretan principalmente interleuquina 4, interleuquina 6, 5 y 10. ¿Está bien? Bueno, acá tenemos los linfocitos citotóxicos, que es porque tienen la proteína de membrana CD8. Acá tenemos las células B, que se pueden dividir en células de memoria o plasmáticas, y las plasmáticas son las productoras de anticuerpos. Ahora, como les había dicho, para que sea de cierta forma, para que se brinde la especificidad a estas células, se necesitan necesariamente que a estos linfocitos se les presente el antígeno. Y para eso existen las células presentadoras de antígeno. Estas células son células leucocitarias heterogéneas, que son capaces de captar antígenos de la superficie del agente extraño y procesarlos. Estas células que presentan antígenos se denominan las APC. Las células presentadoras de antígeno, a su vez, van a presentar proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, el CMH. El complejo mayor de histocompatibilidad puede ser de 2 tipos. Puede ser tipo 1 o tipo 2. Si es de tipo 1, presenta proteínas de clase tipo 1. Y estas proteínas de clase tipo 1 las presentan todas las células nucleadas de nuestro cuerpo, no lo olvides. Todas las células nucleares de nuestro cuerpo presentan las proteínas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Y estas proteínas de clase 1 van a presentar antígenos al linfocito CD8, al linfocito citotóxico. ¿Está bien? No lo olvides. Entonces acá vemos un mecanismo de citotoxicidad. Vemos acá a nuestro TCR, receptor TCR, y acá tenemos nuestro péptido vírico. Este es nuestro péptido vírico. Este péptido vírico se está presentando a nuestro TCR. ¿Por medio de qué? Por medio de las proteínas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. No lo olvides. Las proteínas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad presentan antígenos a los linfocitos de tipo CD8. ¿Está bien? Y todas las células nucleadas presentan este tipo de proteínas de clase 1 del complejo mayor de histocompatibilidad. Por otro lado, las proteínas de clase 2 del complejo mayor de histocompatibilidad solamente las presentan las células profesionales presentadoras de antígenos, las APC profesionales. ¿Y cuáles son estas? Macrófagos, células dendríticas, linfocitos B. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que hacen estas proteínas de clase 2? Presentan antígenos a nuestros linfocitos T4, los reguladores. ¿Está bien? No vamos a precisar en las señales de estimulación, como es la CD40 o la CD86, porque esto no es propio del curso. Pero destacar otra vez, el antígeno y en nuestro complejo TCR. Este antígeno es presentado por una célula presentadora de antígenos profesional, que puede ser un macrófago, una célula dendrítica o un linfocito B. No olvidar eso. Y bueno, acá vemos las diferentes funciones de cada uno de estos componentes de la inmunidad innata, ¿no? Linfocito B, por medio de su diferenciación en células plasmáticas, segregan anticuerpos que pueden neutralizar a los microbios, realizar fagocitosis o activar el sistema complemento. Los linfocitos T helper regulan la respuesta inmune, activan macrófagos, favorecen la inflamación y activan otros linfocitos T y B. Los citotóxicos eliminan células infectadas. Los linfocitos T regulatorios
son los que suprimen otras células para detener la respuesta inmune, y los natural killer eliminan células infectadas participan tanto en la inmunidad innata como adaptativa. Bueno, sin más que añadir, eso sería todo por esta clase, y en la siguiente ya hablaremos un poco más de hematofisiología. En este caso hicimos la introducción al sistema inmune. Muchas gracias.